Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenido otra vez. Hoy quiero hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, precisamente o específicamente quiero hablar sobre la aventura italiana o el esfuerzo de guerra de la Italia fascista durante la Segunda Guerra Mundial. Ver por qué se metió en la guerra y por qué fracasó. Bienvenidos, empecemos. Si tratamos de definir las razones por las cuales la Italia fascista intervino en la Segunda Guerra, se puede resumir en prestigio, cinismo y oportunismo. Al comienzo de la guerra, Mussolini se declaró como aliado no beligerante de Alemania. Pero todo esto cambió al ver cómo el ejército francés era despedazado y los británicos siendo evacuados de Dunkerque durante el mes de mayo de 1940. Mussolini observaba cómo Alemania estaba a solo semanas de derrotar a los aliados sin necesidad de la ayuda italiana. Por lo tanto, Hitler no tendría ninguna razón para ceder o repartir parte del botín de guerra obtenido en la victoria en contra de los aliados. Su conclusión fue: Italia tenía que unirse a la guerra de forma activa antes de que ésta acabara, así podría obtener territorios, ganar mayor influencia y saquear riquezas. Con eso en mente, Mussolini no tuvo reparo en decirle a su jefe de Estado Mayor, el general Badoglio, lo siguiente: necesito unos cientos de muertos italianos para poder estar en las conversaciones de paz. Soldados italianos fueron enviados a la guerra con el propósito de morir para que Mussolini pudiera sentarse con Hitler y decidir el destino de la Francia derrotada. Esta estrategia no fue secreto para nadie. Por eso fue muy común que muchos soldados italianos se rindieran a la primera oportunidad que tuviera para salirse de la guerra. La moral italiana empezó por el piso al entrar en la guerra. Por otro lado, el régimen fascista y Mussolini profesaban fervientemente la idea de que las fuerzas italianas eran de primera categoría, una de las mejores del mundo. En su propaganda, los fascistas glorificaban el espíritu de lucha italiana, su disciplina romana, su fuerza de voluntad sobrehumana y su lealtad al duce. Además decían que sus hombres fascistas eran superiores a los hombres nacidos en democracia. Hubo un punto en que la propaganda fascista osaba decir que el ejército italiano por sí solo podía derrotar a los británicos, estadounidenses y soviéticos. Es importante acotar, el régimen fascista hizo enormes inversiones en su fuerza armada durante los años 20 y 30. En material bélico, Italia tenía para 1940 el doble de aviones, tanques y vehículos blindados en comparación que Francia. Además que sus tropas venían curtidas por participar en la Guerra Civil Española y la conquista de Etiopía. Pero cuando se inició la participación italiana, esa imagen de superioridad se vino abajo por todas las fallas estructurales que tenía el ejército italiano. Ya mencioné la baja moral de los soldados. Otro factor fue la incompetencia de los generales, que muchos tenían su posición dentro de la jerarquía militar por la lealtad que profesaba el partido y no por sus capacidades. Para añadir más ingredientes al desastre que se venía, muchas decisiones que tomaban los militares eran revocadas por Mussolini por cuestiones políticas. De la misma manera, muchas acciones del ejército italiano se hicieron por cuestiones políticas, no militares. Algo que no se discute mucho fue la pésima organización del ejército italiano. Después de la Primera Guerra Mundial, la organización estándar de muchos ejércitos fue 3 brigadas de infantería y una brigada de artillería por cada división. Los italianos se reorganizaron en divisiones binarias en 1938. División compuesta de 2 brigadas de infantería. La tercera se fusionaría con otro regimiento creando una división nueva. En papel, el ejército italiano creció un 50%,
pero en realidad solo tuvo un aumento de un tercio comparado con su organización anterior. Aunque el ejército italiano se caracterizó por su incompetencia, esta organización tuvo un motivo válido. Esta estructura permitía mover más divisiones con una menor logística. Además, les daba a los comandantes una mayor flexibilidad al desplegarlo en el campo de batalla. También hay que tomar en cuenta que la unidad de artillería se mantenía intacta, por lo tanto el poder de fuego de cada división se mantenía igual. Cuando se implementó esta idea fue un desastre. Las razones: la industria militar italiana no era capaz de producir todo el material militar para abastecer las nuevas divisiones creadas. Muchas veces tuvo que dividir el equipo militar ya existente dejando las nuevas y viejas divisiones. Muchas veces se tuvo que dividir el equipo militar ya existente dejando las nuevas y viejas divisiones desbalanceadas. Ejemplo: pelotones sin ametralladoras. No solo eso, con cada nueva división se necesitaban nuevos generales, coroneles y oficiales para integrar la comandancia de cada división. Por ello se hizo común que muchos oficiales fueran ascendidos a cargos para los cuales no estaban preparados. Otra desventaja de esta organización, que se evidenció en plena guerra, tener un tercer regimiento en reserva era una opción bastante valiosa en el momento de cada batalla. Los italianos carecían de esta opción. Para junio de 1940, el ejército italiano tenía 73 divisiones, pero solo 19 estaban totalmente equipados como se había planificado en teoría. Aunque la propaganda fascista hacía énfasis en las fuerzas blindadas, la realidad era más dura. La mayoría del ejército italiano iba a pie o a caballo. En ese mismo sentido, la artillería, municiones, camiones, armas, antitanques y antiaéreos, hasta gasolina fueron escasos desde el principio. Lamentablemente para las pobres tropas italianas, todo su equipamiento de guerra era extremadamente obsoleto para 1940. Se puede decir que Italia fue víctima de sí misma, por ser uno de los países que se rearmó tempranamente en Europa. Un ejemplo de esto fueron sus divisiones blindadas, sus tanques que fueron adquiridos en 1933. Si la guerra hubiera iniciado en 1934, estos vehículos blindados hubieran sido de lo más poderosos en batalla. Pero en 1940 se convirtieron en una urna mental para los equipos que los tripulaban. Eran completamente obsoletos, carecían de poder de fuego el blindaje de sus contrapartes. La inversión en estos tanques como en los aviones fue tan grande que el régimen fascista no tenía suficiente dinero para reemplazar ni la cuarta parte de estos. Hay que acotar, Italia tenía un número enorme de aviones, pero la mayoría era biplaza, nada que ver con los aviones modernos alemanes o aliados. Sumado a todo lo anterior, cada una de las campañas en las que participaron los italianos se caracterizó por sus enormes errores estratégicos. Empecemos hablando de la campaña francesa. El 10 de junio Italia le declara la guerra a Francia. A pesar de que los franceses estaban prácticamente derrotados, fueron un hueso demasiado duro de roer para los italianos. La campaña francesa se caracterizó por la tenacidad de los defensores franceses, que solo perdieron 37 soldados, mientras que los italianos perdieron 1200 hombres. En esta desproporción, los italianos solo pudieron avanzar 4 kilómetros dentro del territorio francés antes de ser detenidos. Este estancamiento duró varios días hasta que los franceses se vieron forzados a rendirse ante los alemanes. Cabe decir que en cada batalla entre italianos y franceses, los primeros llevaron una ventaja de 4-1. Esta primera campaña italiana duró solo 2 semanas, aunque victorioso, Mussolini quedó humillado. Por eso sus siguientes planes eran invadir Túnez, Córcega y Yibuti, país que era colonia francesa para la época. Ahora hablemos de la campaña africana. Aunque Francia se rindió, los británicos seguían en pie.
Hitler planeaba invadir Inglaterra entre finales de 1940 y principios de 1941. Mussolini fue informado de esto y no quiso perder el tiempo. No quería que los ingleses se rindieran sin que él pudiera obtener algo de ellos. Por ello, decidió invadir Egipto y controlar el canal de Suez. Estratégicamente, tener el control del canal de Suez facilitaría el dominio y las comunicaciones entre Italia y sus colonias en el este africano. En teoría, la fuerza italiana era superior en número y equipamiento a las británicas. Italia tenía 215.000 tropas en Libia y 130.000 en Etiopía. Claro, solo podía utilizar para una ofensiva máximo 80.000 hombres, pero este número era superior a las tropas británicas apostadas en Medio Oriente. Los británicos tenían 36.000 hombres en Egipto y otros 28.000 en Palestina. El liderazgo italiano abogó por una rápida invasión a Egipto, aprovechando la superioridad de contar en papel con más vehículos blindados. La realidad es que muchos equipos eran inservibles en el calor del desierto. Se sobrecalentaban demasiado. Aparte, no había suficientes suministros para mantener abastecidas las tropas en el desierto. De hecho, apenas lograban mantenerlas establecidas en sus cuarteles. Se podría decir que los italianos tenían una maldición encima. Digo esto porque la invasión se tuvo que posponer ya que el mariscal asignado para dirigir la invasión murió. Su avión fue derribado por el mismo ejército italiano al confundirlo con un avión aliado. Finalmente, después de meses de retraso y la estrategia definida, la invasión empezó el 9 de septiembre de 1940. La estrategia italiana cambió radicalmente. Pasó de un ataque rápido a uno lento y cauteloso. El mariscal Graziani pensó en mover su ejército por las líneas costeras donde podría mantener la mejor línea de suministro para su ejército. A su vez, podía defender esa misma línea. Por otra parte, el plan constaba de avanzar 100 kilómetros, plantarse mientras se aseguraba la línea de suministro y volver a avanzar 100 kilómetros. Este movimiento, paso a paso, se pensó debido a que la mayoría del ejército italiano iba a pie. El punto de llegada iba a ser Mersa Matruh, ciudad que sería capturada y usada como base para atacar a los ingleses en Alejandría y en el canal de Suez. Esta ofensiva final se daría en cualquier momento de 1941. Claro, esta estrategia no era nueva. De hecho, los británicos la usaron cuando lucharon contra el Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial. Por esto, los comandantes ingleses ya tenían varias contraofensivas para esta estrategia. Para mayor desgracia de los italianos, el comando británico de ese momento, el general Wadwell y el teniente general O'Connor, eran expertos en guerra mecanizada y tenían una buena disposición de vehículos, algo antiguos pero útiles. Además que Churchill hizo una apuesta muy arriesgada al enviar 100 tanques de lo más moderno a las fuerzas británicas en Egipto en vez de dejarla en Inglaterra, para repeler cualquier asalto a la mano. Los avances italianos eran extremadamente lentos, tanto que Mussolini presionaba a Graziani para que avanzara. En aras de calmar a Mussolini, empezó a dejar regadas fortines alrededor de la línea de suministros para poder ir ganando terreno. Esto trajo como consecuencia bases demasiado dispersas para apoyarse entre sí y tropas sin lo suficiente suministro para mantener una lucha el tiempo suficiente para recibir refuerzos. En este escenario, los ingleses atacaron primero el 9 de diciembre de 1940. Las tropas coloniales indias atacaron las bases italianas que defendían el frente. Pudieron derrotarlas una a una, ya que éstas no se podían defender entre sí. Mientras las tropas mecanizadas inglesas del interior del desierto atacaron a la retaguardia italiana cortándolos definitivamente de su línea de suministros. Unas tropas italianas desmoralizadas se rindieron en masa. En 2 días, 31.000 soldados británicos capturaron 38.000 soldados italianos.
Después de esta victoria, los británicos tomaron la iniciativa. Se usó la inexperta sexta división australiana para la captura del puerto de Bardia. Esta captura se dio el 5 de enero de 1941. De paso, otros 25.000 soldados italianos se rindieron sin apenas luchar. De ese momento los italianos estuvieron en retirada todo el tiempo, mientras eran atacados por los flancos por los australianos y neozelandeses. Mientras sucedía esto, las tropas mecanizadas británicas cruzaron el desierto para bloquear la retirada del ejército italiano. En esta retirada cayó en manos inglesas las ciudades de Tobruk y Benghazi, centros neurálgicos para el ejército italiano. La última batalla entre italianos e ingleses se dio el 5 de febrero en Beda Fon. 2.000 soldados ingleses con vehículos blindados, armados con ametralladoras, hicieron un asalto sorpresa a lo que quedaba del ejército italiano. Después de unas pocas horas de batalla, más de 25.000 soldados italianos se rindieron. Con esta última batalla, el 10º ejército italiano dejó de existir. Esta derrota tiene muchas causas. La primera a nombrar es lo extremadamente cauteloso del plan y lo lento de sus avances. No debe pensar en una defensa compacta de sus fortines. Escasez de equipos efectivos para el combate como armas antitanque. La pobre moral de los soldados italianos que se rendían apenas veían soldados británicos. Se debe mencionar sin lugar a dudas la genialidad de los comandantes británicos y la tenacidad de sus tropas. Ahora hablemos de la campaña de los Balcanes. Debido a las continuas demoras en la ofensiva italiana en Egipto, en un acto de arrogancia y oportunismo, Mussolini decidió invadir Grecia. Su idea era llevar a cabo sus propias guerras sin estar acompañado de Alemania. Obviamente, esta invasión en solitario fue un acto cínico del Duce, ya que aprovechaba de invadir oponentes débiles, ya que Inglaterra o Francia no tenían capacidad de defenderlos por la derrota sufrida ante los alemanes. Italia siempre tuvo interés en los Balcanes. Las costas de Dalmacia e islas griegas siempre fueron objeto de colonización por parte de las ciudades-estado italianas como Venecia. Inclusive se pueden encontrar enclaves italoparlantes en esas zonas. Conquistar los Balcanes sería para el duque no solo tener control de los recursos de esa región, sino dominar todo el Mediterráneo y en cierta forma revivir el Imperio Romano. Además que la expansión territorial iba de la mano con su propia versión fascista de Liberaum. En 1939, Italia ya había conquistado Albania. Era bien sabido que iba a utilizar ese país como base para invadir los Balcanes. Italia tenía los siguientes países por invadir: Yugoslavia o Grecia, inclusive ambos. Con Grecia, las relaciones diplomáticas estaban deterioradas debido a que la marina italiana había hundido varios barcos griegos mientras lucharon contra los británicos en el mar Mediterráneo. El evento que desencadenó la invasión a Grecia fue el hecho que Hitler forzara al gobierno rumano a aceptar una división alemana en territorio rumano, con la excusa de proteger los pozos petrolíferos de Ploesti. Mussolini se enfureció ya que, según él, Rumania estaba bajo su área de influencia y que Hitler no le pidió permiso de antemano. 13 de octubre ordenó a su jefe de Estado Mayor, Badoglio, que lanzara una invasión a Grecia en 2 semanas. Claro, la estrategia italiana era fanfarronear antes que usar realmente sus músculos. Antes de la invasión, Italia envió una lista de demandas que incluía anexión de la Albania griega a la Albania italiana, el área de Epiro y las islas Jónicas. Además de Grecia aceptar ser un estado tutelado o satélite por parte de los italianos. Esto se hizo con el propósito de forzar a los griegos a aceptar este acuerdo con el chantaje de no ir a la guerra.
El objetivo de esta anexión era expandir el dominio italiano sobre Grecia y demostrar a los alemanes que los italianos también podían conquistar países. El 28 de octubre, el dictador de Grecia, Metasza, recibió la lista de demandas italianas. Su respuesta consistió en una sola palabra: no. El ejército griego está dividido en 15 divisiones de infantería, agrupado en 3 grupos de 5 divisiones. También tenía una división de caballería, que usaban caballos. Grecia no tenía fuerzas blindadas, solo vehículos ligeros y caballos. Más adelante los británicos le dieron entre unos 50 a 100 vehículos blindados ligeros. Su fuerza aérea contaba con 100 aviones, muchos de la Primera Guerra Mundial. De igual manera, el equipamiento estándar del soldado griego era de segunda mano, obtenidos del ejército francés de la Primera Guerra Mundial. El número de soldados en el ejército griego era de 260.000 hombres. En esta ocasión los italianos estaban en desventaja. En la Albania italiana solo había 8 divisiones, 6 de infantería, una de montaña y otra blindada, en total 87.000 hombres. Contaban con 100 tanques y 380 aviones. Aquí nos encontramos de nuevo cómo la arrogancia de Mussolini llevó al desastre italiano. El ejército tenía otras 40 divisiones más disponibles para apoyar la ofensiva en Albania. Estas divisiones habían sido preparadas en caso de una invasión a Yugoslavia. Mussolini decidió no usarlas porque pensó que las tropas en la Albania italiana podían arreglárselas. Decidió dejar libres a 1 millón de hombres para ayudar a las cosechas. Además que movilizar un ejército así hubiera sido difícil en una Albania sin puertos ni carreteras. Esta excesiva confianza que tenía el duce se debía a la falsa creencia de la superioridad de las tropas italianas. Esta invasión se lanzó ante los eventos de África del Norte. Contaban con la superioridad de tener tanques mientras los griegos no. Además, los griegos no tenían fábrica de armas propias. Cuando se quedaran sin municiones no tendrían con qué pelear. El duce esperaba también que Bulgaria se uniera a la guerra para atacar por otro frente a los griegos. Por otro lado, esperaba que los griegos no tuvieran voluntad de pelear. En esencia, esperaba una victoria fácil. La estrategia italiana fue similar a la que usaron en África del Norte: avanzar, descansar para reabastecerse y avanzar. Una de las pocas veces en que Badoglio se enfrentó al duce fue por los alcances de la conquista. Badoglio solo quería culpar la Albania griega. Debido a que sabía que no podría avanzar más. En esta oportunidad Mussolini cedió, indicando que la marcha hacia Atenas se haría más adelante. La primera ofensiva italiana duró solo 12 días. No pudieron quebrar las defensas griegas. Los tanques fueron de poca utilidad en las zonas boscosas de Albania. Sumado a que la ofensiva se hizo en noviembre, época en la cual hay nevadas en esas montañas dificultando la movilidad de los vehículos. El clima favoreció a los griegos. Hubo enormes nevadas que mantuvieron en tierra la fuerza italiana y no permitió que hubiera un asalto anfibio en Corfú. Para mediados de noviembre, los italianos se vieron obligados a retirarse a esperar refuerzos. El comandante de las fuerzas italianas en Albania fue removido de su puesto y encarcelado. Posteriormente, para finales de 1940, las 8 divisiones originales fueron reforzadas con 12 divisiones más para tener un total de 20 divisiones. En vista de que Bulgaria no se uniera a la invasión, los griegos movilizaron todas sus fuerzas hacia la Albania italiana. No solo eso, tomaron la iniciativa. Lanzaron una contraofensiva que expulsó a los italianos de las pocas tierras que lograron mantener tras la invasión. Más adelante invadieron Albania forzando a los italianos a replegarse lejos de la frontera griega, causando enormes bajas italianas.
Hubo un punto en que se temió que los griegos expulsaran a los italianos de Albania, pero estos fallaron en tomar el puerto de Valona. Los alemanes tuvieron que intervenir en abril de 1941 para evitar una derrota italiana total. El gran éxito que tuvo la contraofensiva griega se dio por una mezcla del gran espíritu de lucha que tenía y el uso ingenioso de la guerra en montaña para atacar por los flancos. Usaron las zonas montañosas para anular a los tanques, aprovecharon el clima para atacar cuando la fuerza aérea italiana no podía volar. Sin desmerecer a los griegos, categóricamente hay que decirlo, los italianos fueron sus peores enemigos en esta campaña, como las otras. La invasión se lanzó infravalorando la fuerza y determinación griega. Escogieron luchar en un terreno para el cual la doctrina de guerra móvil que había entrenado su ejército no era la apta. La rapidez con la que se hizo los planes de invasión lo hizo inviable desde el principio. Ergo, fue una invasión sin una planificación real. El constante cambio de mandos, remoción de mando y movimiento de reserva ocasionó que muchas veces generales no supieran ni qué tropas comandaban o dónde estaban. Muchas veces el esfuerzo de guerra de los soldados se detenía porque no tenían los suministros suficientes para aguantar una batalla. Los soldados italianos fueron a luchar sin municiones suficientes, sin gasolina, sin comida y sin ropas apropiadas para climas fríos. En conclusión, en cada una de las campañas que emprendieron los italianos, Mussolini dejó el proceso de planificación a sus generales, pero siempre se reservó el derecho de tener la última palabra en cualquier decisión militar. Frecuentemente desautorizó decisiones y planes que sus generales habían tomado para favorecer su estrategia política, o no permitir que sus generales acumularan mucho poder. Gran parte de las decisiones respecto al ejército que Mussolini tomó antes y durante la guerra tuvo como propósito que no nacieran liderazgos dentro del ejército que pudieran amenazar su propio liderazgo en Italia. El propósito claro de su campaña bélica fue el de obtener gloria militar para Italia bajo su mando y no quedar rezagado respecto a Hitler. El resultado fue trágico para Italia al final. Bueno amigos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero sus comentarios, su feedback, cualquier idea para un video, lo tomaré en cuenta. Recuerden, si les gustó por favor compartir, como siempre. Muchas gracias. Hasta luego.